Bueno, entonces lo que vamos a ver es los ejemplos sobre las ondas, ¿no es cierto? Que teníamos, vamos a ver, observar las características y cómo se puede calcular. Sí, entonces aquí me dice calcular el periodo y la velocidad de propagación de un movimiento ondulatorio, cuya frecuencia vale que 250 hercios y su longitud de onda es de 1,50 metros. Sí, entonces primeramente lo que tengo que hacer es que sacar mis datos. Sí, entonces aquí me dice la frecuencia, entonces se representa con la F minúscula, ¿no es cierto? Que es igual a ¿qué? A 250 hercios. Sí, sí, 250 hercios. De aquí, igualmente, ¿qué me dice su longitud de la onda? Entonces voy a utilizar con el símbolo de su longitud de la onda, que es de esta manera, que esto es igual a ¿qué? A 1,50 metros. ¿Sí? Entonces, igualmente en el concepto que me decía en la parte superior, que me decía que tienen una relación, ¿sí? En la frecuencia con el periodo, ¿sí? Entonces me daba una fórmula, ¿no es cierto? Que me decía que frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, que se representa con la letra T mayúscula. Entonces me dice que hay una relación, entonces me dice cuando yo necesite el periodo va a ser que periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Sí, eso es lo que me menciona que tienen una relación. Sí, entonces vamos. Entonces dice calcular el periodo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Calcular mi periodo. El periodo es igual a 1 sobre, ¿cuánto tiene? 250. Sí, de igual manera me decía que es igual a qué? El tiempo, el periodo, perdón. Voy a calcular el tiempo. Entonces aquí del hercio se va a convertir a qué? A segundo a la menos 1. Sí, entonces por eso va a colocar segundo a la menos 1. Esto es igual. Entonces, si yo divido 1 dividido para 250, ¿cuánto me va a dar? A 4 por 10, ¿sí? 4 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y acá va a salir, ¿qué? En segundos, ¿sí? Entonces, en esa parte, ¿sí? Ahora vamos. ¿Qué más me dice? Calcular el periodo y la velocidad. Sí, la velocidad. De igual manera, la velocidad, ¿qué me da? Que velocidad es igual a la longitud de la onda sobre la frecuencia, o también es la velocidad es igual a la longitud por la frecuencia. ¿Sí? Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Que va a ser ¿qué? Velocidad es igual a la longitud de la onda, que es 1,50 metros, ¿sí? Por la frecuencia, ¿sí? Por la frecuencia. Entonces, de aquí igual manera, ¿qué va a coger? 250, ¿qué? Segundos a la menos 1. Sí, porque le voy a cambiar, porque las unidades de medida de velocidad es de metros sobre segundo. Sí, entonces miren, como puede observar, si yo multiplico 1,50 por 250. Esto es igual a 375 metros sobre segundo. Ah, entonces, ¿cómo me salió la unidad de medida metros sobre segundo? Entonces, voy a realizar esta parte, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar solo mis unidades de medida, que va a ser metro, ¿sí? Que va a ser metro por segundo a la menos 1. Ah, entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos viendo ecuaciones exponenciales? ¿Qué es lo que me mencionaba? Que me decía, ah, entonces cuando yo tengo un signo negativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? En fracción, 1 sobre segundo. ¿Sí? Y acá lo voy a colocar metro, ¿sí? Metro, ¿sí? Entonces esto va a ser igual, metro por 1 metro, ¿no es cierto? Sobre segundo. Entonces por eso me queda que la unidad de medida metro por segundo, ¿sí? Vamos a otro ejercicio. Vamos al tercero. ¿Sí?
Vamos, dice, al dejar caer una piedra en un lago se forman ondas. Si la distancia entre dos crestas consecutivas es de que 0,35 metros y las ondas se desplazan con una velocidad de 2,8 metros sobre segundo. Entonces aquí voy a sacar que mis datos, que yo voy a tener que mi longitud de la onda. Sí, mi longitud de la onda me dice que 0,35 metros. Sí, y mi velocidad va a ser igual a que a 2,8 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Dice calcular la frecuencia de las ondas. ¿Sí? Entonces yo voy a utilizar esta fórmula y voy a despejar. ¿Sí? Que va a ser que la velocidad es igual a qué? A la longitud de la onda por la frecuencia. Entonces, ¿cómo yo voy a despejar esta parte? Como la longitud de la onda está multiplicando, acá abajo va a pasar a qué? A dividir. ¿Sí? A dividir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Puedo colocarle de esta manera o puedo colocarle de esta forma también. ¿Qué va a ser? Es igual a qué? A la velocidad sobre la longitud de la onda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar aquí? Voy a reemplazar, ¿no es cierto? Que la frecuencia es igual a la velocidad que me dice que es 2,8 metros sobre segundos sobre 0,35, 0,35 ¿qué? Metros. Esto es igual. Entonces, si yo divido, sí, si yo divido 2,8 dividido para 0,35, esto me da ¿qué? A 8, ¿sí? ¿Pero qué me va a dar? A 8 segundos a la menos 1. De igual manera, me decía que hercios es igual a 8 segundos a la menos 1. Entonces aquí voy a poner que 8, ya cambio, hercios. Sí, porque me decía que hercios es igual a segundo a la menos 1. Sí, y de igual manera, 8 hercios es igual a qué? A segundos a la menos 1. Sí, vamos. Ahora, en esta parte, me dice que voy a calcular el tiempo empleado. Sí, voy a calcular el tiempo empleado en cada vibración. Entonces, ¿qué me dice? Que va a ser ¿qué? El periodo. Entonces, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a reemplazar? 1 sobre, ¿cuánto tengo la frecuencia? Me dice que tengo 8, ¿qué? Pero deben darse cuenta, de igual manera, aquí voy a cambiar mi unidad de medida, porque el periodo me dice que debe ser en la unidad de medida, va a ser en segundo, porque es el tiempo. Entonces aquí voy a colocar que 8 menos 1, sí, segundo a la menos 1, sí. Entonces esto va a ser igual, sí, si yo divido 1 dividido para 8, esto es igual a ¿cuánto? A 0,25. 0,125. ¿Pero qué? Segundos. Sí, entonces esto es como si de los ejercicios que vamos a ver en la clasecita, que se vio, perdón, en la clasecita del día de hoy, de esta semana.